Hola, muy buenas. Mi nombre es Patricia y vamos con otra clase de hipopresivos. Si nunca habéis hecho hipopresivos y es la primera vez que vais a hacer una de estas clases, os aconsejo que vayáis a la primera de todas las que hemos ido subiendo, ¿vale? Es un ejercicio que tiene una técnica que es necesario pues, saber para poder realizar los ejercicios, ¿vale? Y no todo el mundo puede realizar esta actividad. Vamos a aprovechar un poco las clases anteriores, vamos a ir haciendo una mezcla de los ejercicios anteriores para que poco a poco vayamos ganando un poco más de propiocepción en nuestro cuerpo y podamos seguir avanzando, porque de nada sirve que yo a lo mejor os ponga ejercicios diferentes, cada vez un poco más complejos, si los más básicos no los llegamos a controlar del todo. Entonces vale más repetir sobre lo que ya sabemos, aparte de que ya podéis repetir también las clases anteriores, a seguir poniendo ejercicios distintos y que no podamos trabajar bien, ¿vale? Vale más la calidad que la cantidad, ¿vale? Muy bien, pues vamos a relajar un poquito nuestra respiración y vamos a llevar las piernas flexionadas, nos vamos a tumbar en la colchoneta. Vamos a quedarnos con manos en nuestras costillas, los pies apoyados en el suelo. Y vamos a empezar a respirar. Inhalamos por nariz. Exhalamos por nariz. Respiraciones lentas. Inhalamos por nariz. Exhalamos. Estamos bajando el ritmo de nuestra respiración. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos, sentimos cómo se van abriendo nuestras costillas. Exhalamos, sentimos cómo se hunde nuestro abdomen. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Y una última, inhalamos. Y exhalamos. Bien, empezamos. Según estamos aquí, seguimos con rodillas flexionadas, apoyamos los talones en el suelo. Los deditos de los pies se quedan mirando hacia el techo. Las manos las vamos a llevar a la altura del pecho. Y aquí empezamos a respirar. Cogemos aire, soltamos, inhalamos, exhalamos y una última, inhala y exhala, suelta todo el aire, tapamos nariz y apnea. Y respira, soltamos. Importante, cuando cojamos aire después de la apnea, siempre lo cogemos por la nariz, no por la boca. Siempre inhalamos por nariz. Seguimos ahí, cogemos aire. Soltamos. Inhala. Exhala. Inhala. Deditos de las manos separados y estirados para seguir teniendo tensión en todo nuestro cuerpo. Exhala.
Y una última, inhala. Y exhala todo, 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 todo el aire. Queda completamente en vacío. Tapamos nariz y apnea. Respira. Vale. Una última. Voy a remangarme un poquito porque igual así también podéis ver lo que ocurre en el abdomen. Lo tengo relajado. Seguimos ahí. Cogemos aire. Soltamos. Inhala. Exhala. Y la última, inhala. Exhala, suelta todo, todo, todo el aire. Nos quedamos completamente en vacío. Tapamos nariz y apnea. Y respira. Vale, muy bien. Aquí según estoy, voy a llevar los brazos hacia la cabeza. Que apoyen los brazos por completo en el suelo, que los codos no me queden en el aire. Si vemos que no apoyan por completo, podemos ir abriendo los brazos, incluso ponernos con los brazos en cruz para que se apoyen completamente en el suelo. Palmas de las manos siempre hacia arriba. Y seguimos respirando. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Y la última, inhala. Y exhala todo, 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 todo el aire. Tapamos nariz y apnea. Respira. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Y la última, inhala. Exhala todo, 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 todo el aire. Tapamos nariz y apnea. Y respira. Vamos a colocarnos sentados de piernas cruzadas. Tenemos que sentir que estamos estables, con nuestra espalda recta, estirada. Si vemos que nos vamos hacia atrás, entonces podemos colocar un cojín debajo de nuestras nalgas para que nuestra cadera se quede un poquito más elevada de nuestras rodillas y podamos estar con la espalda recta, para que nuestra cadera vaya ligeramente hacia adelante. ¿Vale? Aquí vamos a llevar nuestras manos a los lados de los muslos, de los hombros, alejados de las orejas y los deditos de las manos separados y estirados. Vamos a hacer un poquito de presión con nuestras manos hacia los muslos y ahí seguimos respirando. Inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos y la última, inhalamos y exhalamos, soltamos todo, 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 todo el aire.
Tapamos nariz y apnea. Respira y soltamos. Seguimos con la activación de nuestra espalda, de nuestras manos, de nuestros brazos. Inhalamos. Soltamos. Inhalamos. Exhalamos. Y la última, inhala. Exhala todo el aire. Tapamos nariz y apnea. Respira. Vamos con la última, inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos todo el aire. Tapamos nariz y apnea. Y respira. Y vamos a colocarnos ahora con las piernas estiradas hacia adelante. Muy importante, apoyamos los talones en el suelo. Las rodillas se quedan semiflexionadas. Tampoco hay que flexionarlas mucho porque si no es muy intenso para nuestra cadera, para los flexores de la cadera. Nos quedamos ahí, deditos de los pies activados, las punteras que miren hacia nosotros. Y vamos a llevar nuestros brazos ahora hacia la cabeza. Si aquí me estoy cargando mucho, si no puedo mantenerme, podemos poner el cojín debajo de nuestros glúteos para elevar un poco más la cadera. O si aquí el inconveniente son mis hombros, que estoy cerrando aquí, podemos abrir o incluso poner los brazos en cruz, ¿vale? Incluso si queremos un poquito hacia atrás. Y ahí seguimos respirando. Importante, yo tengo mi espalda erguida, ¿vale? También si vemos que nos cuesta mucho mantenernos rectos, podemos utilizar la pared. Podemos pegar el culete al zócalo de la pared y que nuestros hombros sigan apoyados y nuestra cabeza apoyada, ¿vale? No sé si se ve aquí ahora. Yo tengo que estar aquí alineada, mi espalda está lo más recta posible y no estoy ahí en ningún momento, ¿vale? Ni tampoco tengo que estar ahí, ¿vale? Y aquí seguimos. Talones apoyados, deditos de los pies activados mirando hacia nosotros. Rodillas semiflexionadas, llevamos el tronco elevado, lo intentamos alargar lo más posible, brazos hacia la cabeza. Inhalamos. Esta postura es bastante intensa, si necesitamos descansar podemos. Inhala de nuevo. Exhala. Inhala. Exhala. Todo el aire. Podemos tapar nariz y apnea. Respira. Al ser más intensa esta postura, es normal que la apnea sea más corta. Seguimos ahí. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala.
Exhala todo, 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 todo el aire. Podemos tapar nariz y apnea. Respira, vamos con la última. Si se nos cansan los brazos podemos ir abriendo, ponernos en cruz o si queréis directamente bajar un poquito, pero siempre activando, seguimos con nuestro tronco activado. Y seguimos ahí, inhala, exhala, que los deditos de los pies sigan activados, que no se relajen, inhala. Y exhala todo, 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 todo el aire. Podemos tapar nariz y apnea. Y respira. Vale. Despacito bajamos, manos hacia la colchoneta. No se me ven las costillas y no puedo meter hacia adentro el diafragma, ¿vale? Muy bien, pues vamos a empezar. Vamos a colocarnos de rodillas. Nos sentamos en los talones. Si a lo mejor nos cuesta mantenernos en esta postura, podemos coger un cojín, un bloque, un libro o incluso una chaqueta, la doblamos y la podemos colocar entre nuestro culete y los pies. O incluso aquí. ¿Vale? Todo depende de donde notemos esa tensión, esa molestia, ¿vale? Si no lo necesitamos, nos sentamos en los talones. Vale. Vamos a llevar las manos ligeramente enfrentadas, hombros alejados de las orejas. Vamos a llevar el tronco ligeramente hacia adelante y nuestra barbilla la vamos a pegar hacia el pecho. Y ahí empezamos a respirar. Inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos todo, 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 todo el aire, tapamos nariz y apnea. Respira, soltamos, inhalamos, soltamos, hacemos presión con nuestras manos, deditos de las manos separados y estirados, inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos todo, 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 todo el aire y apnea. Respira, exhalamos, vamos con una más, inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos todo, 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 todo el aire, podemos tapar nariz y apnea. Inhala. Muy bien. Como he dicho antes, normalmente estamos entrenando la capacidad pulmonar. Vale. Un último ejercicio. Este tiene derecha e izquierda. Vamos a llevar piernas estiradas. Vamos a llevar la pierna derecha por encima de la pierna izquierda. Los deditos de los pies activados,
que miren hacia nosotros. Juntamos fuerte una pierna contra la otra, las apretamos y vamos a llevar nuestras manos hacia la cabeza. Si vemos que aquí nos cuesta mucho, vamos a llevar una palma contra otra palma. Si vemos que aquí nos cuesta mucho mantenernos, podemos agarrarnos los codos. Y ahí respiramos, inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos, inhalamos y exhalamos todo el aire. Apretamos fuerte una pierna contra la otra, deditos activados mirando hacia nosotros y apnea. Respira, vale, muy bien. Y cambiamos, la derecha la dejamos abajo, la izquierda la pasamos por encima. Y activamos las piernas, deditos de los pies mirando hacia nosotros, apretamos fuerte una pierna contra la otra y las manos cambiamos la posición. Inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos. Si podemos, intentamos cada vez que exhalamos crecer más con nuestras manos, que cada vez vamos a poder ir elongando más. Inhalamos y exhalamos todo el aire. Y apnea. Y respira, vale, soltamos brazos, soltamos piernas, flexionamos rodillas y llevamos nuestra espalda apoyada por completo en el suelo. Llevamos brazos a lo largo del tronco, cerramos los ojos. Si queréis podéis llevar también las manos hacia el abdomen, una mano en el pecho, otra en el abdomen, donde estéis cómodos. Inhala. Exhala. Y una última, inhala. Y exhala. Bien, despacito vamos a dejar caer las piernas hacia uno de los lados. Y despacito nos vamos incorporando. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos y la última la acompañamos de los brazos. Inhalamos, brazos arriba. Y exhalamos, brazos abajo. Muy bien, pues esta sería la clase de hipopresivos de hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis podido hacerla, que no os haya resultado muy complicada. Y esto al final es a base de repetir y repetir. Cada vez iremos notando más fuerza en nuestro cuerpo, tendremos más conocimiento de nuestro cuerpo, más propiocepción y cada vez iremos pudiendo aguantar más en las apneas. Podremos entrenar mucho más nuestra capacidad pulmonar. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.